No es una amenaza lejana ni difusa. El llamado invierno negro ya se siente con crudeza en el Sahel. Pero ¿quién mueve realmente los hilos de esta crisis? ¿Qué consecuencias traerá este nuevo capítulo para el futuro de África, y en especial, para las naciones que conforman el corazón de la región? Las respuestas, lejos de ser simples, nos obligan a mirar hacia atrás, analizar el presente y proyectar escenarios posibles para el continente. En la capital de Malí, Bamako, en diciembre del año 2025, se vivió un acontecimiento inédito. Tras muros reforzados y con estricta vigilancia, los líderes militares de Burkina Faso, Malí y Níger sellaron un pacto sin precedentes. Formalizaron la Alianza de Estados del Sahel, conocida como AES. Esta unión no es solo una reacción ante la inestabilidad persistente, sino una declaración de resistencia y autonomía. Es, en palabras de sus impulsores, un acto de supervivencia ante un entorno hostil, donde las amenazas externas se combinan con traiciones internas. Ibrahim Traoré, presidente de turno de la AES y líder de Burkina Faso, no esperó los saludos ni los discursos de cortesía. Antes de cualquier comunicado oficial, pronunció una advertencia que resonó en toda la región. El Sahel está entrando en una etapa de desestabilización planificada, el llamado invierno negro. Pero Traoré no lo describió como una fatalidad, ni como el resultado del azar. Fue tajante. Es una táctica diseñada por actores externos y ejecutada con la complicidad de algunos socios africanos. El objetivo, según él, es desgastar a los estados que buscan controlar sus propios recursos y decidir su futuro sin injerencias. Esta advertencia no es exagerada ni aislada. A lo largo de la historia, reinos y naciones que han intentado romper el yugo de las potencias extranjeras han enfrentado tácticas similares. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando el imperio Ashanti en la actual Ghana intentó preservar su autonomía frente al avance británico, fue sometido a una combinación de presiones militares, divisiones internas provocadas y campañas de desinformación. El resultado fue la eventual caída del imperio y la consolidación del dominio colonial. Así, la advertencia de Traoré se inscribe en un largo historial de estrategias para debilitar movimientos de autodeterminación africana. La amenaza, sin embargo, no proviene solo del exterior. Traoré denunció también una traición interna. Líderes africanos que, en vez de apoyar la soberanía del Sahel, prefieren la inestabilidad si eso favorece sus propios intereses. Esta doble presión, externa e interna, convierte a la AES en mucho más que una alianza militar. Es una apuesta radical por la supervivencia política y la autonomía real, un proyecto que busca romper el ciclo de dependencia que ha marcado la historia de la región desde la Conferencia de Berlín en 1885, cuando las potencias europeas trazaron fronteras artificiales y dividieron África sin tener en cuenta las realidades locales. El riesgo es extremo. Si el Sahel fracasa, no solo perderá autonomía política y control sobre sus recursos naturales. Quedará expuesto a sanciones internacionales, aislamiento diplomático y al saqueo sistemático de sus riquezas. Lo que está en juego trasciende la estabilidad regional. Es el derecho de África a decidir su propio destino, a escribir su propia historia sin ser tutelada ni condicionada desde el exterior. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto crítico? Para comprender el presente y la gravedad del desafío que enfrenta la AES, es imprescindible retroceder en el tiempo y examinar el contexto que ha llevado a la región a la primera línea de una batalla histórica. Solo así podremos apreciar la magnitud del reto que hoy enfrentan estos países y entender por qué la AES representa una ruptura, pero también una esperanza. Nada de lo que sucede en el Sahel es producto del azar ni de la fatalidad geográfica. Desde hace décadas, la región se ha convertido en un tablero de maniobras, donde cada crisis tiene un destinatario oculto y cada movimiento responde a un cálculo preciso. En la década de los 90, por ejemplo, la intervención extranjera en Sierra Leona, bajo el pretexto de combatir la guerra civil, terminó asegurando el control sobre minas de diamantes que aún hoy alimentan economías europeas y asiáticas. Así, cada episodio de violencia o desestabilización en el Sahel
plantea la pregunta: ¿quién se beneficia realmente? En diciembre de 2025, los líderes militares de Malí, Burkina Faso y Níger se reunieron en Bamako con un objetivo claro: sellar formalmente la Alianza de Estados del Sahel. Tres naciones que, tras romper con viejas alianzas y rechazar la tutela militar occidental, eligieron el aislamiento antes que la sumisión. Esta decisión, aunque arriesgada, recuerda a la postura tomada por Yugoslavia en la Guerra Fría, cuando prefirió alinearse con el movimiento de países no alineados antes que someterse a la órbita soviética o estadounidense. Como en aquel caso, la apuesta es peligrosa, pero también abre la posibilidad de un nuevo modelo de desarrollo y autonomía. La AES no es una alianza para la galería ni una declaración de prestigio. Es un pacto de supervivencia, forjado bajo la presión coordinada de potencias extranjeras y la connivencia de ciertos gobiernos africanos. Sus miembros comprenden que un simple error podría condenarlos a la obediencia perpetua. De hecho, la historia de la Organización de la Unidad Africana, creada en 1963, demuestra que las alianzas sin un compromiso real y sin mecanismos de defensa efectiva están condenadas a la irrelevancia. Ibrahim Traoré, antes de asumir la presidencia rotatoria de la AES, advirtió sobre un invierno negro. No sería un desastre fortuito ni un episodio más de violencia cíclica. Sería una etapa sombría, planificada para sumergir al Sahel en el caos y la dependencia. La violencia que recorre la región no es únicamente señal de un colapso de seguridad. Es un arma de desgaste diseñada para agotar los recursos nacionales, fracturar gobiernos autónomos y sembrar la desconfianza interna. Esta erosión no es accidental, sino parte de una estrategia para impedir cualquier avance hacia la autonomía real. Si los estados del Sahel no comprenden la verdadera naturaleza de la amenaza, corren el riesgo de ser divididos y empujados nuevamente a la dependencia. No solo se juega el control militar, está en juego la posibilidad de decidir su propio destino, de evitar la repetición de episodios como el de Libia en 2011, cuando una intervención externa bajo el pretexto de proteger civiles terminó desintegrando el país y dejando un vacío de poder que aún hoy afecta a todo el norte de África. El panorama está sobre la mesa. Pero la pregunta persiste: ¿quién manipula realmente el tablero y cómo se logra que este ciclo de presión nunca termine? Para responder, es necesario seguir el rastro de las fuerzas visibles y, sobre todo, de las que operan en las sombras. Solo así se desvelan los verdaderos intereses tras el caos y se entiende por qué, una y otra vez, la fragilidad del Sahel reaparece como si fuera un destino inevitable. ¿Quién se beneficia de que África siga siendo débil? La respuesta es incómoda, porque revela un tablero donde la fragilidad del Sahel no es accidental. Es el resultado de fuerzas externas coordinadas y traiciones internas cuidadosamente calculadas. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, no duda en acusar a potencias extranjeras de financiar y armar a los grupos insurgentes. Para él, estas guerras no son solo fallos de seguridad, son tácticas frías para desgastar a los gobiernos que desafían intereses ajenos, una estrategia que recuerda a las intervenciones encubiertas de la CIA en América Latina durante la Guerra Fría. Cada emboscada y ataque sangra los presupuestos nacionales, justificando nuevas intervenciones con la excusa de ayuda humanitaria o estabilización. El miedo y la desconfianza se expanden, erosionando la fe pública en las instituciones y dejando al Sahel más vulnerable. En Sudán del Sur, por ejemplo, la prolongada inestabilidad ha servido para que empresas extranjeras accedan a los recursos petroleros bajo condiciones poco transparentes, mientras la población sigue sumida en la pobreza. Pero la presión no viene solo de fuera. Traoré apunta también a líderes africanos que, bajo discursos de soberanía, sabotean en silencio la unidad. No se oponen de frente, sino que siembran dudas, frenan proyectos conjuntos y legitiman narrativas que dividen a la región. Este fenómeno no es nuevo. Durante el proceso de independencia del Congo en 1960,
Líderes locales financiados por intereses belgas y estadounidenses sabotearon los esfuerzos de Patrice Lumumba para lograr una verdadera autonomía. El resultado fue el asesinato de Lumumba y décadas de inestabilidad. La complicidad interna es aún más peligrosa que la intervención foránea. Porque cuando la traición proviene desde dentro, cualquier intento de resistencia puede ser destruido antes de nacer. Ahora, el enemigo no tiene un solo rostro. Se esconde en despachos vecinos y en reuniones cerradas. La historia de la traición al movimiento panafricanista en los años 60 es una lección viva para la AES. La Alianza de Estados del Sahel, la AES, es consciente de esta realidad. Ya no espera solidaridad automática del continente. Al contrario, se prepara para resistir en aislamiento, anticipando represalias tanto de gobiernos africanos como de potencias globales que ven en la unidad del Sahel una amenaza a su influencia. El dilema es brutal. En el contexto actual, la neutralidad equivale a rendición. La unidad ya no es solo un ideal, es cuestión de supervivencia colectiva. Si la AES no enfrenta la complicidad interna, cualquier esfuerzo de defensa será saboteado desde sus propias filas. ¿Puede la AES transformar la retórica en acciones concretas? ¿Qué mecanismos propone para blindar su soberanía ante tantos riesgos? Ahora, exploramos sus estrategias, analizando ejemplos históricos y pasos prácticos. Para entender las tácticas de la AES, primero hay que ver cómo identifican y neutralizan amenazas internas y externas. Las respuestas van mucho más allá de simples comunicados. Implican reformas estructurales, alianzas estratégicas y vigilancia constante. Por ejemplo, la creación de mecanismos de inteligencia compartida, similares a los que implementó la Unión Europea tras los atentados de París en 2015, ayuda a detectar infiltraciones y sabotajes antes de que se conviertan en crisis. Un bloque africano que fusiona armas, diplomacia y finanzas. ¿Desatará miedo o abrirá una puerta de esperanza para el continente? La AES apuesta por la segunda opción, pero sabe que el camino no será fácil. Mali, Burkina Faso y Níger han erigido una nueva arquitectura de poder que desafía décadas de reglas impuestas desde fuera. Su apuesta es que la defensa, la diplomacia y el dinero ya no sean talones de Aquiles, sino trincheras de soberanía. La primera línea de ruptura es la defensa. Ya no existen tres ejércitos dispersos y mal coordinados. Ahora, hay una fuerza común bajo un solo mando. El principio es inquebrantable. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Este principio, inspirado en la cláusula de defensa colectiva de la OTAN, busca disuadir cualquier intento de agresión externa o interna. Cualquier amenaza ya no enfrenta a un país aislado, sino a una alianza decidida a responder como un solo cuerpo. Para consolidar esta unidad, la AES ha iniciado ejercicios militares conjuntos, creación de centros de mando integrados y formación unificada de sus tropas, tal como hizo la Comunidad de Desarrollo de África Austral durante la crisis en la República Democrática del Congo. En el terreno diplomático, la AES corta el juego antiguo de dividir para reinar. Las negociaciones fragmentadas, donde cada nación era presionada o sancionada por separado, quedan atrás. Frente a amenazas, sanciones o chantajes, mantienen una postura unificada. Así, la voz de la alianza retumba con más fuerza y se vuelve más difícil de doblegar ante la comunidad internacional. La experiencia del Grupo de los 77 en la ONU, que desde 1964 ha coordinado la posición de países en desarrollo frente a potencias industriales, sirve como modelo para amplificar las demandas y proteger los intereses comunes. Pero el giro más disruptivo podría estar en la esfera financiera. La creación de un banco de inversión confederal desafía la dependencia de fondos externos condicionados. Ya no aceptarán créditos que dicten sus políticas ni préstamos atados a agendas ocultas. Este banco es un instrumento para invertir en sus proyectos, sin peajes ni tutelas ajenas. Es un riesgo enorme, pero necesario para cualquier aspiración de autonomía real. En la práctica, esto implica financiar infraestructuras regionales, como carreteras y redes eléctricas,
que fortalezcan el mercado interno y reduzcan la dependencia de rutas controladas desde fuera. La AES también reconoce un campo de batalla invisible: el control de la información. Las campañas de deslegitimación, antes vistas como simples ataques mediáticos, ahora se consideran amenazas directas a la seguridad. No subestiman el poder de la narrativa. Una mentira repetida puede desgastar la legitimidad de un gobierno, aislarlo y allanar el camino para ataques legales o económicos aún más letales. Por ello, la AES ha impulsado la creación de un consorcio de medios regionales que produzcan información propia y contrarresten las narrativas hostiles provenientes del exterior. En esta guerra híbrida, la información no solo distorsiona la imagen internacional de la AES, prepara el terreno para sanciones, bloqueos y juicios en tribunales extranjeros. Una falsedad convertida en hecho puede inclinar la balanza global donde las armas no llegan. La experiencia de Irak en 2003, donde acusaciones infundadas sobre armas de destrucción masiva justificaron una invasión devastadora, es una advertencia permanente sobre el poder letal de la manipulación informativa. Sin embargo, toda esta estructura de unidad es vulnerable si no logra institucionalizarse. La AES sabe que la historia africana está llena de alianzas quebradas por intereses individuales, egos o presión externa. Si la unión no se consolida, las viejas tácticas de desestabilización, división, cooptación, manipulación económica, podrían derrumbar el proyecto antes de que madure. Por ello, han establecido un calendario de reuniones periódicas, mecanismos de resolución de disputas y un consejo de vigilancia ética, con el fin de evitar que intereses particulares saboteen el bien común. El destino de la AES pende de un hilo. ¿Lograrán transformar esta alianza en una estructura duradera o sucumbirán a las fuerzas que han fragmentado África durante generaciones? La próxima jugada podría redefinir el futuro de la región. Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, se proponen pasos concretos: fortalecer la educación regional en valores de unidad, crear fondos de emergencia solidarios y promover intercambios culturales entre las poblaciones del Sahel, para que la alianza no sea solo de élites, sino de pueblos. En el siglo XXI, las guerras ya no se libran únicamente con fusiles. Ahora, los contratos, titulares y demandas son armas igual de letales. La Alianza de Estados del Sahel lo entiende. El verdadero combate por la soberanía se da en los despachos y en el imaginario global. Por eso, han comenzado a formar equipos de expertos jurídicos y comunicadores, capaces de anticipar y neutralizar campañas hostiles en tiempo real. La guerra informativa es una ofensiva permanente. Potencias extranjeras y organismos internacionales lanzan campañas para pintar a la AES como ilegítima, inestable y peligrosa. Cada informe negativo y cada declaración buscan convencer al mundo de que estos gobiernos son solo administraciones temporales, aisladas y al borde del abismo. La manipulación mediática, como la que precedió a la intervención en Ruanda en 1994, puede tener consecuencias devastadoras si no se contrarresta a tiempo. Esta narrativa no es inocente. Prepara el terreno para sanciones más duras y legitima la presión externa ante la opinión pública. Así, las potencias construyen justificaciones para intervenir y mantener la región bajo vigilancia. El caso Orano lo ilustra con crudeza. Francia ha demandado a Níger por la incautación de más de 1.000 toneladas de uranio. Pero el litigio va mucho más allá de lo económico. Es un instrumento para advertir que desafiar el viejo orden tiene un precio costoso y para mantener el control extranjero sobre los recursos clave del Sahel. En el pasado, disputas similares sobre el control del cobre en Zambia llevaron a décadas de litigios internacionales que limitaron la capacidad del país para decidir sobre sus propios recursos. La AES responde con firmeza. Condenan públicamente la judicialización del conflicto y presentan un frente unido. Lo que está en juego no es solo un cargamento de minerales, sino el derecho de África a decidir sobre sus recursos sin castigos ni tutelas impuestas desde Europa. Para respaldar su posición,
han solicitado el apoyo de expertos africanos en derecho internacional y han iniciado campañas de información dirigidas a la diáspora africana en todo el mundo, buscando movilizar solidaridad y presión desde la sociedad civil global. Sin embargo, la batalla por la legitimidad es frágil. Si la AES pierde en el terreno mediático, sus decisiones serán vistas como provocaciones y no como actos soberanos. El aislamiento se intensificará, debilitando su posición y su cohesión interna. La experiencia de Venezuela en los últimos años, donde la guerra mediática precedió a sanciones económicas y bloqueos diplomáticos, es un recordatorio de los riesgos que enfrenta cualquier país que desafía el orden global establecido. La resistencia tiene costos crecientes. Los recursos nacionales se agotan en litigios y campañas. La presión diplomática busca fracturar la unidad del bloque, y el acceso a mercados internacionales se vuelve cada vez más difícil. Cada día de desafío exige más que firmeza militar. Hace falta pericia jurídica, diplomática y una narrativa coherente ante el mundo. Por ello, la AES ha comenzado a entrenar a una nueva generación de diplomáticos y juristas con visión panafricanista, capaces de responder a los desafíos del siglo XXI. Si la AES fracasa en esta guerra difusa, la soberanía africana será solo un ideal en los discursos. La región será tratada como rebelde, no como legítima arquitecta de su destino. El mundo continuará viendo a África como una tierra a administrar, no como un actor con voz y voluntad propia. Para evitar este destino, la AES busca alianzas con otros bloques emergentes, como el BRICS, y promueve el intercambio de buenas prácticas con países que han logrado defender su independencia política y económica, como Vietnam y Etiopía. Pero la presión no termina aquí. Mientras la AES resiste en los tribunales y en los medios, sus rivales preparan nuevas estrategias para fracturar la alianza desde dentro. El uso de espionaje, desinformación y compra de voluntades es una amenaza constante. Por eso, la AES ha creado unidades de contrainteligencia y ha lanzado campañas de educación cívica para alertar a la población sobre intentos de manipulación y cooptación. El Sahel desafía al sistema global. ¿Quién impondrá sus reglas en el futuro? Hemos llegado a un punto de quiebre. Tras la creación de la Alianza de Estados del Sahel en diciembre de 2025, los líderes militares de Malí, Burkina Faso y Níger se han enfrentado abiertamente a la presión coordinada de potencias extranjeras y, al mismo tiempo, a la pasividad o resistencia de aliados africanos. Esta alianza no es un simple gesto simbólico, es una apuesta de supervivencia, una maniobra estratégica para romper el cerco que busca mantener la región dividida y sometida. Durante generaciones, el destino del Sahel ha sido controlado desde el exterior. Intervenciones militares, sanciones, bloqueos y campañas mediáticas han definido las oportunidades y los límites de estos países según intereses ajenos. Hoy, la AES intenta reescribir el guión, presentando un modelo de soberanía que desafía no solo la violencia directa, sino también la arquitectura internacional que perpetúa la dependencia africana. Para ello, han lanzado un programa de educación cívica y formación de líderes comunitarios, con el fin de fortalecer la identidad regional y la participación ciudadana en la defensa de la soberanía. Sin embargo, el riesgo es real. Al reclamar su derecho a la autodeterminación, la AES no solo incomoda a viejas potencias coloniales, sino que también altera la dinámica interna del continente. La falta de solidaridad y, en ocasiones, la oposición abierta de algunos gobiernos africanos revela que la batalla por la soberanía no se libra únicamente contra el extranjero, sino también contra el conformismo y la traición desde dentro. Por ello, la AES ha iniciado conversaciones con movimientos sociales y sindicatos de otros países africanos, buscando construir puentes de solidaridad más allá de las fronteras estatales. ¿Estamos ante el nacimiento de una autonomía política y económica genuina para el Sahel? ¿O estos esfuerzos serán derrotados por la presión, el aislamiento y la fuerza de los viejos poderes? Lo que está en juego es el control de los recursos naturales, la dignidad en la escena global y la posibilidad de construir relatos propios,
lejos de los estereotipos coloniales que han justificado la intervención constante. La AES, consciente de ello, ha creado centros de estudios estratégicos para analizar escenarios y preparar respuestas antes de que las crisis se materialicen. Rendirse a las presiones significaría aceptar la dependencia, entregar la gestión de sus riquezas y someterse a una reputación impuesta desde fuera. Resistir, aunque implique soportar aislamiento, sabotajes y amenazas renovadas, podría abrir un camino inédito, capaz de inspirar a otros pueblos africanos a reclamar su destino. Así ocurrió con la Revolución de Argelia en 1954, que pese a la brutal represión colonial francesa, logró la independencia y sirvió de inspiración para cientos de movimientos anticoloniales en todo el continente. Así, la pregunta crucial sigue sin respuesta. ¿Será este el inicio de una era de soberanía africana o el preludio de una nueva sumisión? El Sahel ha lanzado el desafío al mundo. La respuesta, aún incierta, podría definir el futuro de toda una generación. Lo cierto es que las acciones de hoy, las alianzas que se consoliden y los principios que se defiendan marcarán no solo el destino del Sahel, sino el de toda África, y quizá el equilibrio global de poder en las próximas décadas.